¿Vale? A él todo, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy es el miércoles 24 de mayo de 2023 y esta es la última plática por este semestre del Seminario de Física y Cómputo. Y pues en esta ocasión invitamos a Pablo de la Mora, quien va a presentar un trabajo que ha hecho en colaboración con Gustavo Tabizón de la Facultad de Química. El título de la plática es Espinelas de tierras raras, estructura electrónica y carácter de valencia intermedia y también fermión pesado. Entonces, bueno, un poco decir rápidamente pues, algunas breves palabras sobre Pablo. Pablo es egresado de la Facultad de Ciencias, con doctorado en Inglaterra. Bueno, ya se incorporó a la UNAM hace ya bastante tiempo, ¿no? 30 y tantos años, ¿no? Y el Gustavo Tabizón pues es profesor de la Facultad de Química y ellos han tenido una colaboración a lo largo del tiempo. Y esto lo que se va a exponer hoy es parte de esa colaboración. El ponente principal pues es Pablo de la Mora y también les comento que si quieren hacer preguntas las pueden hacer a través del chat de YouTube y al final se las pasamos al ponente. Bueno, Pablo, adelante. Buenos días. ¿Sí? ¿Pablo? Sí, perdón. Adelante. Ya se ve, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Sí, sí. Buenos días. Hoy trataremos de espinelas de tierras raras. Y los electrones son fermiones. Y si estos fermiones se mueven despacio, se puede decir que son pesados. Entonces, fermión pesado quiere decir que son electrones que se mueven lentamente. Lo que vamos a presentar aquí es espinelas que tienen estas características de fermión pesado y también de valencia intermedia. Y estos cálculos los hicimos con funcionales de la densidad, cálculo de estructura electrónica, y usando el programa DIEN 2K. Los fermiones pesados tienen una característica: a bajas temperaturas el término lineal es mucho mayor que otros elementos. Por ejemplo, el sodio tiene este término, bueno, en un fermión pesado es 1000 veces más grande, y eso implica que la masa con que se ve el fermión pesado en un fermión pesado es como 1000 veces más que un electrón libre. Entonces vamos a ver bandas. Las bandas de un estado. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un estado con una energía cuantizada. Y por eso el hidrógeno está a 16.9, tiene una energía de amarre con el electrón de 16.9 electrón volts. Cuando tenemos dos átomos, entonces vamos a tener, este estado se va a romper en estado enlazante y antienlazante. Entonces vamos a tener dos estados y los electrones van a ocupar el enlazante. Cuando se tiene un
un cristal, el número de estados es muy, muy, muy grande, 10 a la 20 estados. Por lo tanto, ya no se puede hablar de un estado, sino de un continuo. Y aquí, si tuviéramos electrones libres, ese continuo serían parábolas. La energía generaría una parábola, es P cuadrada sobre 2M, que es el caso del sodio. El sodio tiene electrones casi libres, y aquí se puede ver las parábolas que generan, que se generan en el espacio recíproco. Entonces, eso se llaman bandas, y son tantos estados que no se pueden hablar de uno solo, como dije antes. Por lo tanto, se habla de densidad de estados, y aquí es la densidad de estados total, es el azul, en verde es del sodio, etcétera. Cuando si nosotros tenemos si en el sodio separáramos los átomos, bueno, la separación de los estados, por ejemplo, en el hidrógeno, que ya lo mencioné, si nosotros en el H2 juntamos los hidrógenos, la separación entre el enlazante y antienlazante crece, pero si separamos los átomos, decrece. Entonces, depende mucho de estos orbitales, qué tanto se traslapan entre átomo y átomo, para ver cómo son las bandas. Entonces, si el traslape crece, las bandas se ensanchan, y si el enlace decrece, las bandas se aplanan. Pues resulta que en el fierro, tenemos orbitales 3D, y están rodeados de unos orbitales 4s que son más grandes. Entonces, el traslape entre los F de un fierro y de otro fierro es pequeño, y entonces tiene que esos orbitales son más o menos planos. En el caso de los 4F tenemos orbitales 6s que son mucho más grandes. Entonces los orbitales 4F se traslapan y son muy, muy planos. Y entonces aquí en bandas podemos ver a -3 electronvolts, una línea en donde esta línea negra, flecha, bueno, marca negra, se puede ver unas bandas muy, muy planas, que son las 4F, a -3.3 electronvolts. Y la densidad de estados de los 4F es este pico rojo. La línea gris es una multiplicación del estado total por 30. Entonces, aquí se puede ver que en el lutecio tiene un pico unas bandas muy, muy bajas, muy planas, a -3.2, y aquí se puede ver en la densidad de estados un pico muy grande. Las espinelas son estas son las estructuras cristalinas es lo que se llama la celda primitiva de las espinelas, en donde el rojo es el cadmio, el amarillo es el azufre, y el gris es la tierra rara.
Y como se ve, la tierra rara con el azufre hacen cubos en donde se alternan estos dos átomos, formando cada uno de ellos un tetraedro. Aquí regresamos otra vez al lutecio. El lutecio es la tierra rara que tiene su orbital 4F lleno y entonces está estable a menos 3.2 electronvolts. Y se tienen las bandas estas planas que había dicho antes. Y al estar lleno no tiene magnetismo. El iterbio tiene un electrón menos. Por lo tanto, resulta que es magnético. Y se tienen, el pico se tiene hacia arriba, son lo que se llaman los estados que van en la dirección del campo magnético, y los de abajo son los estados que tienen spin en contrario al campo magnético. Por lo tanto, y los estados spin para arriba, se estabilizan, o sea, se van a la izquierda, y los down se van a la derecha. Y como se puede ver, un pico rojo en 0 electronvolts, que aquí hay una amplificación abajo a la derecha, se tiene un pico. Y voy a regresar al lutecio. Aquí del 0 a 1 hay una brecha. Por lo tanto, el lutecio es un aislante. En el caso del iterbio, el pico del 4F down, o hacia abajo, llega justo al nivel de Fermi, a donde termina la banda de valencia, y por lo tanto ya no es un aislante. Y este pico lo que hace es localizado, no tan localizado como en el lutecio, o sea, si se fijan es un poco más ancho, el que está en 0 electronvolts. El que está en menos 2.5, pues ya está mucho más ancho, ¿no? Por lo tanto, este material puede ver aquí unas bandas planas, a nivel a 0 electronvolts. Esas bandas planas implica que el electrón es muy pesado. ¿Por qué? La velocidad de los electrones es proporcional a la pendiente de las bandas, y como se puede ver aquí, la pendiente es muy baja. Entonces, cuando se tienen, y la masa de los electrones se puede ver como la curvatura de las bandas. Entonces, las bandas que están en 0 son muy planas, combinadas con una no tan plana. Por lo tanto, este es un fermión pesado. Y en este caso se tiene que el estado 4F no está totalmente lleno, entonces se tiene un electrón que está en un estado muy localizado 4F, y uno no localizado, que es el azufre, y por lo tanto es lo que se llama valencia intermedia. Cuando vamos a tulio, el estado hacia abajo se mueve más a la derecha, pero en este caso es antiferro, entonces hay tanto átomos que apuntan hacia arriba y átomos que apuntan para abajo, entonces la gráfica se vuelve simétrica, como aquí se ve.
Pero entonces el estado 4F se sube al principio de la banda de conducción y el material se vuelve aislante otra vez. La brecha que era de 1 electronvolt es un poco menor, es como de 0.8 electronvolts. En el herbio se vuelve un poco más, el pico está justo en ya se metió a la banda de conducción y la brecha se vuelve de 1 electronvolt y perdón, de 1 electronvolt. Y este material es ferromagnético. Con el holmio, que es el siguiente elemento, cada uno tiene un electrón menos que el anterior. Y ahora, como pueden ver, el pico 4F ya se metió no a la orilla de la banda de conducción, sino ya dentro de la banda de conducción. Y eso va a tener consecuencias que vamos a ver un poquito más tarde. Las espinelas que trabajé son cadmio, iterbio, cadmio, tierra rara, azufre, y aquí en vez de azufre se pone selenio, y vemos que el pico 4F que vemos aquí en 0, me voy a subir al del azufre. Y aquí se ve el pico, y en el del selenio se ve un pico y el nivel de Fermi está más centrado en el pico, por lo tanto es más pesado que el del azufre. Entonces el del selenio tiene un poquito mayor valencia, fermión pesado. Ahora, en vez de cadmio vamos a usar magnesio, y aquí otra vez volvemos al caso del cadmio, iterbio, azufre. Es muy parecido, por lo tanto es fermión pesado como el del cadmio, iterbio, azufre. Y cuando ponemos selenio, que es este caso, el pico se ensancha, entonces pierde un poquito lo de fermión pesado, entonces medio pesado. Entonces con eso vimos que hay 4 espinelas con iterbio, que son fermión pesado y valencia intermedia. ¿Qué pasa cuando agarramos la espinela del tulio y le ponemos electrones? Entonces el nivel de Fermi salta al 4F. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos computacionalmente es agregar electrones al cadmio. El cadmio tiene, a ver, un momento. El cadmio tiene 48 electrones, entonces le ponemos 48.2 electrones, por lo tanto dopamos con 10% el tulio, el 4F tulio, porque son 2 tulios. Entonces, fíjense cómo aquí ya el nivel de Fermi ya está en el 4F,
y el pico, como lo pueden ver a la derecha, ya el pico ya es un poquito más ancho cuando está dopado que cuando no está dopado. Pero vemos las bandas y encontramos que las bandas son muy planas y que no hay el estado no plano, no llega al nivel de Fermi. Entonces, este es un fermión pesado semiconductor. Entonces no es fermión pesado en este caso. Como dije, el tulio es antiferromagnético o frustrado, o sea que los electrones están desordenados, el spin de los electrones está apuntando de una forma desordenada. Entonces, si pongo un campo magnético, esos se orientan en una dirección, se vuelve ferromagnético, porque la diferencia no es muy grande entre antiferro y ferro. Y aquí vemos en las bandas cómo el nivel no llega hasta acá, pero al hacerlo ferro, se estabiliza el estado no, la banda no plana llega hasta el nivel de Fermi y entonces este material es fermión pesado y muy, muy claramente pesado. Aquí el del herbio, vemos que al doparlo con 10%, la banda no plana llega justo al nivel de Fermi. Entonces es fermión pesado. Pero ¿qué tal si lo dopamos con 20%? Aquí dopado con 20% se logra tener una valencia fermión pesado con valencia intermedia, claramente. En el holmio, como dije, el estado 4F ya está dentro de la banda de conducción, por lo tanto, al doparlo, llegaría justo, al doparlo con 10%, sería difícil llegar al 4F. Pero entonces, aquí lo dopé al doparse con 50%, pueden ver que el nivel de Fermi ya llega al estado 4F, pero si se fijan, necesito el 50% de dopaje para poder tener valencia fermión pesado. Y bueno, con esto pues nada más quiero mostrar que este trabajo lo empecé en mi doctorado con el doctor Goodenough, John B. Goodenough, que acaba de recibir el Premio Nobel de Química en 2019. Este trabajo lo hice experimentalmente en Inglaterra y la idea era los compuestos de tulio doparlos con litio, pero el litio era muy canijo y sacaba otros átomos y no hubo respuesta. Entonces aquí lo que estoy mostrando es cómo los cálculos de estructura electrónica nos permiten ver que ya tenía unos compuestos y ahora aquí estoy mostrando los resultados. Y este trabajo se acaba de publicar en el Journal of Solid State Chemistry. Si a alguien le interesa, le puedo pasar una copia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, no sé si por otro lado, Gustavo Tabizón quiere decir algo.
que bueno, aparece también como autor de este trabajo. Gustavo, ¿no quiere decir nada? Sí, Gerardo, muchas gracias. Bueno, no sé si me estoy haciendo escuchar bien, Sí, Pablo, Gerardo, sí. sí. Bueno, mi colega, el doctor de la Mora, ha hecho una presentación bastante resumida de una cosa que él tiene trabajando ya mucho tiempo. Originalmente él me dice, mira, fíjate que he estado reflexionando sobre lo que estuvimos haciendo hace mucho tiempo, experimentalmente, en el laboratorio, digamos, bajo la dirección del doctor Goodenough. Y entonces él me lo contó y me dice que estaban preparadas las espinelas. Las espinelas son compuestos muy interesantes desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista tecnológico, las espinelas representan, digamos, los compuestos ferrimagnéticos más comerciales con los que contamos. La mayor parte de las ferritas tienen estructura de espinela. Hay otras ferritas que tienen otro tipo de estructura. Y son, como ustedes saben, compuestos, digamos, comercialmente muy difundidos. El magnetismo en nuestra sociedad es una cosa que se comercializa mucho más allá de lo que puede un teórico concebir en sus cálculos. Nada más les comento que alrededor de no menos de 50,000 millones de dólares por año es lo que se comercia de materiales magnéticos en el planeta, principalmente de ferritas. Ahora ya los superimanes tienen una importante contribución a este mercado. En el caso de las ferritas, las cosas se volvieron más complicadas y más ricas desde el punto de vista de las interacciones magnéticas. Si ustedes se van a ver, digamos, el tipo de vecindad que cada átomo magnético tiene en la celda que el doctor de la Mora mostró, la celda de Spinella, ustedes habrán notado que también presenta arreglos triangulares de átomos magnéticos. Si ustedes la extendieran más, como Pablo lo ha hecho en sus cálculos, se podrían dar cuenta de que está contenida ahí, en este espacio, en esta celda reducida, lo que sería una representación abreviada de lo que se llama una estructura del tipo Kagome. Y cuando uno habla de ese tipo de estructuras, uno también tiene que suponer que una posibilidad de estas es que cuando venga una interacción del tipo antiferromagnética en átomos vecinos, lo que va a ocurrir, lo que se va a dar, se llama frustración magnética. Entonces, lo que sabíamos es que Pablo estaba rascándole a cosas muy complicadas magnéticamente. Lo que yo quise interpretar de lo que el profesor Goodenough le pedía a Pablo era, vamos a meter electrones a través de litio, esto es, insertando átomos de litio, y vamos a provocar que una cosa en la que los electrones F no se mezclan, no se meten con los electrones de conducción, vamos a provocar que se metan, vamos a provocar que se mezclen en estos, digamos, con estos orbitales, y vamos a intentar imprimir el carácter F a los electrones de conducción. ¿Cuáles son las características de un electrón F? Hay una fundamentalmente en comparación con los electrones S y P, que se llama localización. ¿Qué quiere decir localización? Quiere decir, en un espacio muy reducido,
es donde la probabilidad de encontrar a un electrón F incrementa muy importantemente. Y en el caso de los sistemas F, esto ocurre en energías negativas y bajas. Pero, por hecho, negativas y altas. Quiere decir, se les llama profundos. Y con profundos uno quiere decir no intervienen en el enlace químico. Entonces, interpretábamos entonces que lo que el doctor Goodenough estaba pretendiendo era hacer un dopaje de forma tal que estos electrones F fueran partícipes del enlace químico y que consiguieran imprimir esta característica de localización a los electrones de conducción. Al imprimir esta característica de ser altamente localizados, lo que imprimirían es justamente lo que Pablo, digamos, tradujo en bandas planas. La velocidad de los electrones es proporcional a la pendiente de una banda, en tanto que lo que se llama masa efectiva es proporcional a lo que sea la curvatura de la banda, prácticamente la derivada segunda de la energía con respecto a una de las direcciones o a un momento, a uno de los momentos. Entonces, esa era, grosso modo, expuesta la interpretación que desde mis ojos de químico yo hago ahora de lo que Pablo estaba trabajando y de lo que Pablo estaba, digamos, estudiando con, digamos, con su estudio de bandas con Viena. Entonces, digamos, todo puede resumirse muy fácilmente desde mi punto de vista, y esto es imprimir un carácter de alta inercia que poseen los electrones F a los electrones de conducción. Bueno, entonces, perdón. Sí, Gerardo. Continúa. Entonces, eso es en esencia lo que Pablo, desde mi punto de vista, estaba haciendo. Y como Pablo mismo se ha ahorrado en decir, cuando él hacía este tipo de trabajos experimentales, él no tenía más guía que la que podrían proporcionar los viejos métodos de la cuántica. Hablo de un Huckel, hablo acaso de un extended Huckel, pero una cosa, como las técnicas del tipo funcionales de la densidad no existían entonces. Estaban en pañales en los 86, por ahí. ¿Sí? Entonces, ahora que digamos que en cosa de un tiempo razonablemente breve se pueden conseguir ese tipo de descripciones cuánticas de los sistemas, es que nos brindan una visión, una mejor visión de lo que pudiera, digamos, presentar como característica un material de estos. Debo importantemente señalar que es la fecha en la que ningún sulfuro con estructura de espinela ha sido anticipado o reportado. Entonces, el riesgo, la apuesta del trabajo principalmente de Pablo y mía es esa. O sea, nadie ha reportado esto. Pablo tuvo un arrojo importante y creo que esto hay que mencionarlo. Hay un compuesto que tiene estructura de espinela. Es un óxido de cadmio y vanadio, pero es uno. Y lo que Pablo está encontrando es una familia de calcogenuros con celda de espinela que están jugando con una característica que se llama valencia intermedia, que pueden presentar la propiedad de ser fermiones pesados. Un fermión pesado experimentalmente se distingue
porque la expresión para el calor específico en la descripción que tenía Sommerfeld de ellos, tiene una gama, tiene una constante, que en el caso de los electrones, digamos, sueltos, libres, este valor es un valor típico de metales decentes, de metales, digamos, como sodio, como potasio, como inclusive como los metales nobles. Pero en el caso de los fermiones pesados, como Pablo ha mencionado, los valores de esta gama de Sommerfeld pueden alcanzar miles de unidades. Y Y si esto tienes tu cámara, es que no me dan imagen, Gerardo. No, ya Yo la no me tengo. veo, al menos. Yo no me veo. No, sí, ya te Bueno, ves. gracias, Gerardo. Entonces, lo que significa esto es que el término que se llama masa efectiva de los electrones es del orden de cientos o miles de veces la masa del electrón. ¿Sí? Esto es la contribución de los electrones al calor específico. Es muy exagerada de parte de aquellas aportaciones de electrones F. Porque típicamente los compuestos que hacen eso son el cerio, el uranio, mejor dicho, los elementos que, haciendo compuestos, contribuyen a que se vea un comportamiento de fermión pesado, venían siendo cerio y uranio. Así como los representativos. Y si ustedes se fijan en su tabla periódica, el análogo de electrón hueco del cerio sería justamente el iterbio. O sea, un F1 y un F13, como es el iterbio. Entonces, este juego del tipo electrón hueco se intentó probar. Metodológicamente, estaba Pablo obligado en sus cálculos a distinguir un sistema que únicamente era de valencia intermedia de otro que sí mostraba propiedades de fermión pesado. Entonces, se hace el cálculo y se muestra que la metodología que está usando el doctor de la Mora es totalmente válida, consistente y capaz de distinguir entre una cosa que se manifiesta con valencia intermedia y otra cosa que, aparte de mostrar valencia intermedia, también es fermión pesado. ¿Sí? Entonces, el trabajo está, digamos, está expuesto de manera muy abreviada, pero creo que en la parte de preguntas podríamos intentar salvar los posibles baches que hayan quedado en el camino. Entonces, Gerardo, muy amable. Sí. Vamos a entrar en la parte de preguntas, ¿no? Sí, bueno, aquí tengo, un comentario y una pregunta, ¿no? Es Herrera Estrada Jesús Antonio, dice: hola, buenas tardes. Me interesa leer el trabajo. ¿Me podrían mandar una copia? Bueno, yo lo que hice fue pasarle la dirección de correo electrónico de Pablo de la Mora por el chat, ¿no? Pero si quieren decir algo, Pablo o Gustavo, ¿cómo se contactan con ustedes? Hiciste bien, Gerardo. Sí. Pablo tiene la última versión del trabajo ya previa a la aparición electrónica y o en papel. no, ya tengo la versión publicada Uh-huh. y No. se la puedo mandar a esta persona o al que le interese. Sí, bueno, el correo, bueno, yo lo dije, lo voy a poner de hecho en la descripción de la plática, delamora@unam.mx, ¿no? Bueno, sigamos con esto. Luego viene Diego Gres Navarrete. Buenas tardes. Menciona que las pruebas de dopaje se realizaron por computadora. ¿Hay algún motivo para preferir este método?
Además, ¿existe un motivo por el cual los dopajes no rebasan el 50%? Bueno, se hizo dopaje por computadora usando lo que se llama cristal virtual, en donde se pone, en vez de 38, se pone 38.2, que es el 10%, ya que por cada el cadmio es 38 y hay dos tulios. Entonces, en el caso del holmio es el 50%. Entonces, bueno, no, yo no creo que, no sé si ese compuesto se pueda hacer. Es cosa de intentarlo, pero experimentalmente. Pero la parte experimental, yo solo hice los compuestos sin dopaje y al tratar de doparlos, no se podía. Lo que se podría hacer es quizás, en vez de poner puro cadmio, poner cadmio e indio en una proporción 10%, 90% cadmio y 10% indio o 20% cadmio. Y así se podrían dopar. Ujú. Bueno, hay una pregunta más, Marco Polo Jiménez. La pregunta es, ¿ya se midió la capacidad calorífica de esos compuestos? No se midió. Eh, ¿Sí? lo que mencioné es importante y tiene que ver con el hecho de que este tipo de calcogenuros no son recientes. Lo que yo dije es, nadie ha investigado propiedades térmicas en bajas temperaturas como buscando hacer calor específico de este tipo de sistemas. En el caso de los calcogenuros, el número más abundante de los sistemas que se han investigado corresponde al grupo de Cava, un trabajo de 2007, Pablo. Por ahí, 2006. 2007. Pero el comportamiento que se describe corresponde más bien con la presencia o no de frustración magnética, ¿sí? Entonces, les cuento para aquellos que tengan interés tanto en cálculos como en experimentos, no hay experimentos, digamos, que a la fecha hayan buscado comportamiento térmico en bajas temperaturas para espinelas como estas. Lo que aparte constituye un arrojo adicional es el hecho de que en los cálculos que el doctor de la Mora realiza, no únicamente, digamos, describe sistemas puros, sino aparte, él propone que a través de un dopaje electrónico podrían modificarse propiedades electrónicas y hacer que lo que no es un fermión pesado se haga fermión pesado. Como Pablo ha dicho, en el caso del dopaje vía el método del cristal virtual, equivale a dopar en lugar de cadmio, a poner indio, que sería el siguiente elemento en la tabla periódica. Entonces, para el doctor Marco Polo, digamos, estamos bastante cerca. Marco Polo, si tienes interés en el trabajo, igual te lo podemos enviar al rato. Y quizás también valga la pena mencionarte que en calcogenuros, los que experimentalmente han mostrado esto se llaman delafositas y quizás te parezcan conocidos porque también presentan frustración magnética por geometría. Delafositas. Bueno, yo quería nada más agregar que podría doparse los compuestos de magnesio con aluminio, que es el siguiente
creo que es el siguiente elemento del magnesio. Entonces también podría intentarse por ese camino. Bueno, pues no veo más preguntas aquí en el chat. Pues, si no hay más, entonces solo nos resta agradecer a Pablo, bueno, a Gustavo Tabizón por la plática. De hecho, los dos participaron. Y bueno, fue una plática interesante. Y a los cibernautas, bueno, que nos siguen por internet, pues les agradecemos su asistencia a este seminario. En este momento hay 17 personas conectadas. Y les avisamos que este es el último, la última plática de este semestre del seminario y vamos a retomar actividades a partir del mes de agosto. Viene un periodo vacacional, van los alumnos ya a su casa, nosotros tenemos vacaciones en julio y ya regresando, pues ya estamos empezando a la programación del siguiente semestre. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, otra vez a Pablo y a Gustavo. Gerardo, a ti muchas gracias. Eres muy buen anfitrión. Muy amable, gracias. Pablo.